¿Lo hallaron? Amén. Josué capítulo 9. Dice, cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, y se concentraron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, cueros viejos de vino rotos y remendados, zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierras muy lejanas. Haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel le respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Ellos respondieron: tus siervos han venido de tierras muy lejanas, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y de todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, a Og, rey de Basán, que estaban en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decidles: nosotros vuestros siervos, hacer ahora alianza con nosotros. Este es nuestro pan, lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También están nuestros vestidos y nuestros zapatos, están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron a los príncipes de la congregación. Pasados 3 días, después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos, que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos. Y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación le habían jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no los podemos tocar. Esto haremos con ellos: les dejaremos vivir, para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que le hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes: dejadlos vivir. Y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndole la vida según les habían prometido los príncipes. Y llamándolos Josué, les habló diciendo:
¿por qué nos habéis engañado diciendo, habitamos lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues, maldito soy, y no dejará de haber de entre vosotros siervo a quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron, como fue dado a entender a tu siervo que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo que os había de dar toda la tierra y de que habían de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros. Por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de nosotros e hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano lo que te pareciere bueno y recto hacer con nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, que lo son hasta hoy. Una lectura bien amplia de la historia de los gabaonitas. Y aquí hay unas cosas bien claras que hay que entender. El Señor había dado instrucciones al pueblo de Israel que no hicieran alianza con ningún pueblo, que exterminaran los pueblos que estaban ahí, por razón simple, porque si no ellos iban a contaminar con sus costumbres, con sus dioses y con sus cosas paganas. Fíjense que habían pasado ya más de 40 años y todavía no se habían olvidado los pueblos lo que Dios le había hecho a Egipto. Habían ya al pueblo de Israel derrotado a Jericó, habían derrotado a Jai después de un percance que tuvieron con Can, ¿se acuerdan? Que tomó los lingotes y no obedecí y no consultaron al Señor y murieron creo que 37 hombres, si mal no recuerdo el número, y después los derrotaron. Y estos hombres sabían, imagínense, los no pueblos de Dios sabían que Dios había mandado a Moisés. Lo tenían más claro que el pueblo a veces. Que no hicieran alianza y que esa tierra era de ellos. Por cuanto usaron la astucia para engañar al pueblo de Dios, al siervo de Dios y a los príncipes del pueblo de Dios. Y lo lograron. Tomaron, dice que ropa vieja, pan mohoso, donde ya los vinos, lo más, para que parecieran que vinieran de lejos. Usaron la astucia para engañar. Hermanos, siempre para engañar se usa la astucia. Hacer creer lo que no es. Y el Señor había advertido. Ahora, el gran error es que el pueblo no consultó al Señor. No consultó a los sacerdotes, no oraron al Señor para que Dios había establecido algunas piedritas como el Urín y el Turín para, Señor, en esta decisión importante, no lo consultaron. Se dejaron llevar por lo que veían sus ojos. Y una de las cosas más engañosas que tenemos nosotros son nuestros ojos. Y el enemigo sabe que por ahí gran parte de su victoria la ha tenido por ahí. Desde el Edén hizo mirar al fruto de una manera que parecía más atractivo que el otro, para codiciarlo. Y junto a eso lanzó palabras, cambiándole algunas pequeñas palabras, pero que cambian el sentido de lo que Dios había hecho. Ellos sabían que no podían hacer frente. Por ende, tenían que engañar al pueblo de Dios. Y cuando el pueblo de Dios, hermano, su mayor fuerza, su mayor ventaja del pueblo de Dios es estar cerca de Dios y de escuchar su voz. Cuando no escuchamos la voz de Dios, cuando nos apartamos muchas veces y nos dejamos de guiar solo por nuestros propios conocimientos, muchas veces nos equivocamos.
Muchas veces nuestras emociones nos juegan malas pasadas. ¿Sabe cuánta cosa el enemigo ha metido a través de la historia a grandes iglesias en la historia y en los diferentes periodos? Y lo ha metido sutilmente con engaño, lo cual después eso ha destruido a la iglesia. Es algo importante, por ejemplo, la ayuda social es importante, pero hay iglesias que se metió tanto en la ayuda social que olvidó de evangelizar y se volvieron fundaciones solo de ayuda social. Y después con el tiempo empezaron a lucrar y se alejaron de todo fin. Pero todo empezó con algo sutil, con algo que tenía un buen disfraz. Por eso es importante considerar a Dios en las decisiones. Me alegraba, hermano, en la semana pasada me llamaba un joven. Me dijo, pastor, disculpe, siempre piden disculpas cuando uno llaman tarde, pero uno para eso está. No era tan tarde, eran como las 11. Y dijo, pastor, mire, es que tengo una situación, me están ofreciendo un trabajo donde me pagan mucho más de lo que gano ahora. Pero no es en esta zona. Es bastante más. ¿Qué me dice usted? Uno no tiene una bola de cristal. Pero uno empieza con principios de la palabra. Entonces le dije, mira, no es que uno esté en contra de que se prospere, pero la palabra dice que la prosperidad de Jehová no añade tristeza. Y el trabajo debe apoyar de alguna manera al proyecto que todos tenemos como familia, que Dios lo creó. Pero no la familia en función del trabajo. Entonces, si yo estoy ganando, le dije, un ejemplo, estás ganando tú unos 700,000 pesos y te ofrecen 1,4 millón, que es el doble, y te vas a tener que ir a un lado más lejos, es que vas a tener que arrendar, en vez de por 200,000 pesos, 400,000 pesos, en que va a cambiar tu calidad de vida, vas a tener que cambiar tus niños en el colegio, y al final a lo mejor van a ser 200,000 pesos más, ¿va a valer la pena? Tranquilidad, que la familia... Ahora tú no eres solo, eres casado. Por ende tienes que consultarle a tu esposa y orar y que Dios en los dos ponga una palabra en su corazón. Porque la bendición de Dios no añade tristeza. Si Dios quiere que tomes eso, va a poner una palabra en tu esposa, va a poner calma, tranquilidad, y puede ser. Pero no es el todo, el dinero. Entonces, ¿por qué tomo esto? Me alegró que considerara un consejo y dije, ponlo en oración y que el Señor te pueda aclarar en este mes y no tomes decisiones apresuradas. Y que Dios pueda hablar a tu corazón. Pero ¿sabe qué me gustó? Que consideró al Señor. Otros lo ven simplemente en más plata es del Señor. Entonces muchas veces algunos por un proyecto económico para la mejora de la familia, después se pierde la familia. Entonces, acá el pueblo de Dios fue engañado por la apariencia. Algo que demostrara lástima, pena. Sabían que así podían conseguir una promesa y que no los tocaran. Y lo lograron, con engaño. No es que Dios lo pruebe. Pero el pueblo de Dios tenía herramientas para darse cuenta. Podía consultar a Dios. Había establecido Dios que no quería alianzas con pueblos de ahí. Pero como ellos dijeron que no eran de ahí, tal vez no oraron. No buscaron la dirección del Señor. Y se dejaron llevar emocionalmente. Muchas veces nuestras decisiones emocionales nos juegan malas pasadas. Hermano, he conocido buenas señoritas y buenos jóvenes que tenían gracia de Dios, dones del Señor, y por escoger mal con quién casarse, hipotecaron sus ministerios. Porque siguieron por la apariencia. No, es una buena persona. Cuando la palabra de Dios establece ya algo. No unáis yugo desiguales, lo establece. No hay que ni preguntarle. Y Dios por algo lo hace.
Pero el enemigo sabe que por ahí nos puede entrar. Por lo que puede llamar la atención a nuestros ojos, por lo que puede, o las emociones. Muchas veces la iglesia ha hecho concesiones en forma inocente e ingenua, que después no se puede retractar. Ellos tenían claro que era el pueblo de Dios, que no podían contra ese Dios, pero podían engañarlo. El enemigo siempre se jugará una carta por sacar a los hijos de Dios del propósito de Dios. Porque a través de la historia lo ha logrado algunas veces, otras no, pero lo ha logrado. Cuando no consideramos a Dios en nuestras decisiones, cuando nos dejamos de llevar por lo que vemos, muchas veces nos pegaremos grandes porrazos, dicho coloquialmente. No en vano Dios le dijo a Samuel, no, uno lo lee, es fácil, pero hermano, cuando uno tiene que ver quién era Samuel. Samuel es la persona que Dios llamó de niño, que escuchó la voz de niño. Fue el juez de Israel. Y Dios le dice a ese hombre, no le dice a cualquier hombre, no mires lo que está delante con tus ojos, porque yo no miro lo que el hombre mira. Dios nos está dando una característica nuestra. Nosotros nos impresionamos por lo que vemos. Y de ahí viene todo lo que es publicidad y marketing. ¿Usted ha visto todos estos pastores de la prosperidad? Son todos calcados. Pero la gente igual los sigue. Porque siguen un patrón que a la gente le gusta escuchar. Y de repente usted va a escuchar, si quiere tener éxito, asista a esta reunión y le mostraré los 4 pasos para el éxito. Y el que está complicado económicamente, ¿qué cree que va a hacer? Entre escuchar los gabonitas y los 4 pasos para el éxito, los 4 pasos para el éxito. El enemigo siempre te va a mostrar algo que te va a desviar de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Fíjese que no usa trucos nuevos, porque los que usan están probados, que funcionan. Cuando le vieron, les dio pena cómo llegaron. Y tenían ciertas pruebas que podían mostrar que era así, pero la verdad no era así. Muchas veces, hermanos, vamos a ver y vamos a tratar de comprobar humanamente, y humanamente vamos a hallar ciertas razones para poder optar de una manera de la cual Dios no quiere. Por eso es importante que consideremos al Señor en nuestras decisiones, en todas nuestras decisiones, hermano. No siempre es fácil. Somos llevados como hombres a veces impetuosos a tomar una decisión y después presentársela a Dios, ya tomada. A veces hasta nuestra oración va direccionada. En la Biblia está lleno de ejemplos donde el escoger por los ojos trajo grandes problemas. ¿Se acuerda Lot cuando miró el valle fértil? Pero habían ciudades ahí. Terminó en Sodoma y Gomorra. Porque se dejó llevar por sus ojos. Amados hermanos, el no consultar a Dios le trajo consecuencias al pueblo de Israel que fueron irrevocables. Hay ciertas decisiones que nos van a seguir todos los días de nuestra vida. Hay ciertas cosas que sí las podemos pasar y ok. Pero hay ciertas cosas que hay que consultar al Señor. ¿Dónde voy a vivir? ¿A qué iglesia voy a asistir?
¿Sabe la cantidad de perjuicio que ha traído cuando las personas se cambian en la iglesia solo porque hay un líder carismático o un buen predicador? Otra vez hablaba con Vicente y lo hablaba de cosas cercanas al entorno mío, de que muchas veces por ir tras un buen predicador se va a un lugar donde no se habla de familia, donde no se hace escuela bíblica, y de repente tenemos familias después sin conocimiento bíblico, niños sin conocimiento bíblico y después lejos del Señor. Y a lo mejor los que se cambiaron siguen, pero se fue toda su familia. Toman decisiones sin considerar a Dios, sin preguntarle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando nuestro Dios tiene todo, hermano, tiene todo el conocimiento y tiene todo lo que nos puede ayudar para guiarnos. Pero muchas veces, hermano, yo me incluyo, muchas veces neciamente nos guiamos por nuestra propia inteligencia o prudencia. Y la palabra de Dios dice que no nos debemos confiar en nuestra propia prudencia. No siempre nos va a funcionar. A veces nos podemos engañar, sino que consideremos al Señor. Aquí estos hombres engañaron a Josué, hermano, un hombre de Dios, un hombre que hace unos pocos meses atrás había tenido un encuentro con el varón de la espada desenvainada. ¿Se acuerda que dijo, vengo como el príncipe? Y le dijo, había cruzado el Jordán, había visto las murallas de Jericó caer, había entendido el problema que había pasado con Can y después derrotó a Jai. Ese hombre fue el que no consultó al Señor. No fue un cualquier hombre. O sea, esto quiere decir que nos puede pasar a todos, hermano. Por eso debemos de considerar al Señor. Preguntarle. Van a haber cosas que a nuestros ojos van a ser fácil de tomar. Pero no está de más ir a la rodilla y pedir que el Señor nos aclare. Nuestro Dios nunca se va a enojar porque le preguntamos. El Señor nunca te va a retar cuando vas al altar del Señor a preguntarle por decisiones antes de tomarlas. A veces tomamos decisiones tan livianas. Cuando yo decía a veces, y aquí hablo al pueblo del Señor, el por qué dejar de asistir a un lugar o por qué no. Me recuerdo como hace unos 4 o 5 años atrás, estaba un día sábado aquí en la tarde y entra un varón y dice, ¿está abierto? ¿Hay culto? No, hoy día no, le dije, hay una reunión de jóvenes más tarde, pero el día domingo. Dijo, yo soy pastor en los Estados Unidos, soy chileno, ando para acá y empezamos a hablar un poquito. Entonces le dije, yo también había estado afuera, pero trabajando y había vuelto. Entonces él me dijo, ya, ¿y te interesaría irte al extranjero ahora como pastor? Le dije, no sé, no creo. Me dijo, pero si allá el ser ministro no es igual que acá ser ministro. Le dije, sí, es verdad, allá tiene otra connotación económica, social, es diferente. Entonces digo, ¿y por qué tú no te irías? ¿O por qué te irías? Le dije, mire, yo aparte trabajo en un banco y soy pastor. Y acá hay un pastor que está jefe y le conté un poco. Pero ¿sabe por qué? Porque yo volví de allá porque el Señor me dijo que volviera. Y cuando yo me quise volver, mi hermano me dijo, que no es creyente, estáis locos. Te vas a ir a morir, vas a ir debajo del puente, ahí en el mercado. Y vas a estar llorando para que te mande a buscar y cruzarte por México. Entonces le dije, no. Lloré al Señor. No le dije así, lloré al Señor. Le dije, yo pregunté y yo sé que voy a volver a Chile. Voy a vivir en Viña, voy a volver a trabajar en un banco y tú vas a estar en mi casa y tú vas a prestar mi auto. Y se larga a reír, el auto me va a prestar él. ¿Sí? Claro, con los dedos cruzados, señor.
Padre, escúchanos, Señor, te rogamos. Bueno, fue que Dios habló y yo volví. Entonces yo le dije a este hombre, mire, si yo me voy para allá, tiene que ser porque Dios me manda para allá. ¿Sabe por qué? Por algo simple. Un día tendré que rendir cuenta delante del Señor. Y si digo, y el Señor me dice, ¿qué hace ahí en Estados Unidos? ¿Será una buena respuesta decirle, me fui por mejores condiciones económicas? Y si Él me dice, ¿quién te mandó allá? ¿Qué le voy a responder? Le dije, si soy pastor, y si soy pastor, y un hijo de Dios tengo que estar donde Dios quiere que esté. Y hasta el día de hoy, por ese día le dije, Dios quiere que esté acá. No puedo irme donde gane más. Bueno, y se fue. No le pedí ni tarjeta. Pero voy que muchas veces pueden haber hasta situaciones espirituales que pueden ser llamativas. No es que sean malas, pero la pregunta ¿es lo que Dios tiene para tu vida? ¿Qué sacamos? Sí, pero es que Dios, sí, pero con otro. Tal vez con otro Dios dijo que sí por el propósito, claro, o tal vez no y tendrá que rendir cuenta a Dios. La pregunta es, yo tengo que preguntarle al Señor, Señor, ¿esto es tuyo? ¿Qué quieres que haga? Hermano, ¿qué diríamos nosotros si estuviéramos como Pablo, que quiero ir a Asia? Asia era un lugar con mucha población y el Espíritu Santo le dice que no. Diríamos nosotros, el diablo. Estoy seguro que es el diablo porque yo quería predicar. Y el Señor dijo que hay que predicar. Y ahí usamos la escritura nosotros, a todo el mundo. Y Asia es parte de ese mundo, así que yo voy a Asia. Y dice que se lo negó. Y le mostró después un varón macedónico. Y parte a Filipo. Y ahí le dan la tanda de su vida. ¿Qué diríamos ahí? Parece que no era nada el Señor que te dijo. En Asia a lo mejor no nos hubieran dado. Mira. Y aparte de pegarnos, estamos con el cepo en el pie ahí. Y con vara, hermano. Y como si fuera poco, viene un terremoto, ya era como mucho. Pero cuando hay propósito de Dios, fue la iglesia que sostuvo a Pablo misioneramente todo el tiempo. Porque Dios tiene propósitos. Y tenemos que consultarle a Él, hermano, a Él, a Él. ¿Cuántas veces nos pintaron cosas que no eran así, hermano? Y nos dimos tremendos golpes. ¿Cuántas veces se nos dijo algo? ¿Sabe que a veces hasta espiritualmente uno dice, viene tal predicador y uno va y espera, no sé, escuchar una palabra y uno está en el culto y no siente absolutamente nada, hermano, nada. Hoy tuvimos un momento de adoración glorioso aquí. Y yo he estado donde han habido predicadores con renombre y no he sentido absolutamente, hermano, para ser honesto, nada. Y ¿a qué quiero decir? Que de repente nos equivocamos. Y caemos como en el mundo, en la misma propaganda de eventos, en cosas que a veces el Señor quiere estar con nosotros en la intimidad y hablarnos algo, decirnos algo, orientarnos algo, decirlo, a eso no, esto sí, esta amistad no, esta amistad sí, pero no la escuchamos. Y somos engañados. Y a veces hay engaños que no los podemos deshacer después tan fácilmente, como le pasó acá. Después ya no pueden decir, no, ahora te vamos a matar. No, habían jurado. Y si rompían el juramento, Dios se iba a ir en contra de ellos porque habían jurado el nombre del Señor. Ya no había nada más que hacer. Por no escuchar la voz de Dios. Por no ser sensible a Dios. Por no ser obediente a Dios. Les mostraron los panes, los cueros de vino y creyeron. Y celebraron el pacto. Dice que después de 3 días se dieron cuenta. Pero no había nada más que hacer. ¿Era evitable? Sin duda era evitable.
¿Y sabe por qué nos deja Dios esto, hermano? Esta enseñanza. Porque muchas veces el enemigo no nos puede vencer en forma frontal, pero buscará formas en que nos va a complicar la existencia, en que hagamos alianza con ellos. ¿Sabe cuánta iglesia está amordazada a nivel mundial en la política y que no puede pararse enfrente de ciertas situaciones porque recibe ciertas subvenciones estatales en algunos lugares? Algo que parecía una buena idea. Esto va a ayudar a la extensión de iglesias, a la extensión de misiones. Terminó atando a iglesias y quitándole la voz profética que tenían que transar la palabra. Ya no le pueden decir a esto no está tan correcto, usen otro vocabulario, ¿para qué vamos a ser tan confrontacional? Alianzas que trajeron la verdadera muerte a la iglesia. Muchas veces el enemigo con ciertos juguetes ha apartado hombres y mujeres de Dios de grandes ministerios, usando simplemente cosas que lo desviaron un poco, que cambiaron su mirada. El adversario, con su astucia, siempre querrá engañar. Pero Dios nos ha dejado una herramienta, la oración, que podemos preguntarle a Dios. Y Él nos aclarará, hermano. Él nos aclarará. Considera a Dios en todos tus caminos, dice la Escritura. Y no nos confiemos en nuestra propia prudencia. Porque van a haber situaciones que a lo mejor tu prudencia te va a guiar bien, pero va a haber unas que no va a alcanzar tu prudencia. No vas a mirar más allá. Y el Señor sí va a estar mirando más allá. Y te va a decir no a esto y no a esto otro. Aun cuando en obediencia a Dios, si Dios nos mete en lío, esos problemas serán de beneficio para nuestras vidas. Los problemas de Dios, hermanos, traen beneficio a nuestras vidas, porque son con propósito. Él promete estar ahí. El Señor dejó este capítulo ahí escrito en la historia de los gabaonitas, que usaron astucia para engañar a un pueblo que no consultó a su Dios. La pregunta es la siguiente. Dios no quiere que hagamos alianzas con el maligno. Ha sido un propósito. No hay amistad con el mundo. Siempre con la música hay un gran lío a veces y discusiones. Pero en algunos lados el desvío ha sido tanto, hermano. Así como aquí hay grupos de danza cristiana y en otros lados es salsa. Hasta reggaetón. ¿Cómo empezó eso? Transando pequeñas cosas. Siendo engañado de a poco. Muy pocas cosas empiezan al tiro grande. Son pequeños engaños, sutiles engaños. ¿Cuánta iglesia no votó por personas, por diputados y senadores que están a favor de todas las cosas que están en contra de los principios del Señor? Y mucha iglesia votó por ellos, porque les caía simpático, porque los hallaba buen mozo o buena moza, porque hablaba bien, porque hizo una ayuda, porque una vez habló bonita o bonito. Y muchas veces valieron más nuestros gustos políticos por los principios bíblicos. Y hoy día tenemos al país en tremendas disyuntivas por no consultar al Señor. A veces nuestra propia apatía, no, ¿para qué ir a votar? Ha hecho que algunos pocos decidan
y hemos tenido que aceptar calladamente. Tendremos que consultar al Señor. Señor, ¿es tu voluntad que vaya a votar? Y si voy a votar, ¿cuál es el menos malo? ¿Cuál de todo esto? El que menos va a ir contra ti. Y aunque no me guste, no estoy de acuerdo, pero este no se va contra ti. Tal vez no gane, pero no va a estar con mi aprobación, Señor. Pero a veces no nos hemos dado cuenta de esas cosas, hermano. Y estamos más preocupados de que nos dieran un día para la iglesia evangélica, que nos den un monumento, que nos agradezcan por el Congreso y nos digan que hemos sido algo importante para la nación, pero en el momento de votar cosas que para nosotros son importantes, se olvidan de los principios de esta iglesia. Engañados. Astutamente. La iglesia, redondita. Por no consultar al Señor. Amados hermanos, para ir terminando. Lo triste es que esta gente tenía más claro lo que Dios había dicho que el pueblo de Dios. ¿Sabe usted que el mundo sabe? Tal vez no lo quiere reconocer abiertamente, pero sabe que la iglesia tiene un Dios poderoso. Lo sabe. Y muchas veces intenta nuestro favor para tener ciertos beneficios. Simplemente. Pero Dios dejó dones en acción, discernimiento, el Espíritu Santo que quiere hablar a la iglesia, que quiere hablar a tu vida sobre qué decisión tomar. El que tú estés en esta iglesia, ¿por qué es? Espero porque se predique la palabra, pero también debe ser porque Dios ha dicho a tu vida que es el lugar que Dios quiere que estés con un propósito. Y el día que te quieras ir, tienes que preguntarle a ese mismo Dios si te tienes que ir o no. ¿Cómo vas a opinar? ¿Vas a opinar de acuerdo a la palabra del Señor o de acuerdo a la ética del momento? Yo le decía a Vicente, conversaba y hoy día nuevamente conversaba con un cuñado y le decía, mira, es verdad que el Señor Jesucristo dijo, mi paso os dejo y mi paso os doy, es verdad. Pero también el Señor dijo que iba a traer disensión. ¿Y sabes cuándo va a haber disensión? Cuando surjan los problemas valóricos. Y tenemos que expresar lo que la palabra dice. Tendremos lío a veces hasta en nuestra propia familia. Y la pregunta es, ¿nos vamos a mantener firmes o no? O por lo menos para saber cuál es nuestra opinión de acuerdo a la palabra. Entonces yo le decía, en muchas cosas vamos a estar de acuerdo, pero muchas veces la opinión de la palabra va a traer división, incluso en el seno de la familia. Entonces, algunos no quieren lío, ¿para qué problemas? Si dejemos las cosas como están, guardan lo que la palabra debe decir y transan. Pero eso a la larga trae mayores problemas. Trae que después nuestras descendencias nos sirvan al Señor. Porque en algún momento transamos algo que nuestra generación que viene va a transar más y más. Por eso debemos consultar al Señor en decisiones. Porque van a haber cosas que el enemigo no se va a poder ir de frente contra nosotros. Y va a usar la astucia para desviarnos, para engañarnos. La bendición del Señor no añade tristeza. Así que es preferible ir a Él. Tal vez será más lenta, pero te vas a la segura.
Él es fiel. Sus juicios son verdad. Todo justo. Su ley es perfecta. Es eterna. Consultémosle. No nos guiemos por nuestros propios ojos. Nos engañan. Nos engañan. Aún en el ámbito espiritual nos engañan. Pero si vamos a la rodilla, Él nos hablará. Y si le preguntamos a Él, Él te dirá. Porque nuestro Dios sigue hablando hoy. No ha cambiado. No ha cambiado. Y Él te dará la dirección. Hermano, Dios no necesita a la persona más sabia para que guíe el grupo o tu familia. Dios necesita a alguien que quiera escucharle. Él te dará las indicaciones. Él te dará las indicaciones. A veces hay gente muy capaz, pero no le sirve al Señor porque no escucha a Dios. Él dice que hace sabio al sencillo. Tenemos que decir como Samuel, habla, que tu siervo escucha. Habla, que tu siervo escucha. Ponte en pie, iglesia. Gloria al Señor.